¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy miércoles 5 de noviembre. Y la noticia más importante está en la Fiscalía, que identificó en las últimas horas a Ricardo González como el segundo hombre señalado de asesinar al estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en Bogotá. En las próximas horas, un fiscal va a solicitar precisamente la orden de captura contra este hombre, un vendedor ambulante que trabajaba en el sector de San Victorino y quien propinó la brutal golpiza al joven estudiante en compañía de otro de los implicados. En las últimas horas, el abogado Carlos Castañeda, representante jurídico del establecimiento Before Club, aseguró que, según los registros de las cámaras de seguridad de ese sitio, no hubo agresiones en ese recinto en contra del joven Jaime Esteban Moreno. Cali La Peña. El representante jurídico del establecimiento Before Club entregó nuevos detalles sobre los movimientos tanto de las víctimas como de los presuntos agresores antes del homicidio. Aseguró que no hubo agresiones en el establecimiento contra el joven Jaime Moreno. Se establece la hora de salida de la persona que lastimosamente fallece y posterior, aproximadamente entre 10 a 15 minutos, salen los agresores. Dentro de esta cinta de videos no se observa ningún tipo de agresión. El representante aseguró que lamentan lo sucedido y extendieron sus condolencias a la familia. También rechazó que el establecimiento ha sido objeto de señalamientos y ataques en redes sociales tras la difusión de varias versiones con presunta información falsa. Y en las últimas horas en la Universidad de los Andes en Bogotá se rindió un sentido homenaje al estudiante Jaime Esteban Moreno. En la Plaza Alberto Lleras Camargo se reunieron profesores y estudiantes quienes, frente a un cuadro con la imagen del joven asesinado, pidieron justicia y también lo recordaron como una persona sencilla y amable. Mateo Candela. Este martes 4 de noviembre, la comunidad de la Universidad de los Andes rindió un sentido homenaje a Jaime Esteban Moreno. El joven de 20 años falleció el pasado 31 de octubre. En la Plaza Alberto Lleras, decenas de compañeros, amigos y docentes encendieron velas y compartieron mensajes en contra de la violencia, generando un espacio de reflexión, memoria y acompañamiento para quienes aún procesan lo ocurrido. Entre aplausos y momentos de silencio, varias personas que lo conocieron se acercaron para dedicarles palabras, recordando su personalidad tranquila, su vocación académica y su cercanía con los demás. Durante el homenaje, Camilo Inoue, uno de sus amigos más cercanos, tomó la palabra para describir quién era Jaime en vida y hacer un llamado de alerta a la comunidad universitaria. Rendirle un homenaje a Jimmy no es solo recordarlo hoy, sino también aprender de lo que ocurrió este fin de semana. Recordar este momento no para vivir el dolor, sino para procurar que algo así no vuelva a repetirse. De esta manera, la Universidad de los Andes quiere recordar a Jaime Esteban Moreno como un joven cercano, sensible y apasionado por el conocimiento, cuya ausencia dejó un profundo vacío en la institución. La rectora Raquel Bernal lamentó lo sucedido, donde reafirmó el acompañamiento psicológico a la comunidad de los Andes y anunció que reforzarán las rutas de atención y prevención dentro del campus. Y fueron liberados los dos soldados profesionales, Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí, quienes, recordemos, habían sido secuestrados 2 veces en límites de Meta y Caquetá, esta última vez por un grupo de campesinos que interceptó una comisión humanitaria liderada por un sacerdote y miembros de la Comisión al Proceso de Paz de la OEA, que los habían recibido después de estar secuestrados inicialmente por las disidencias de las FARC. Carlos Andrés Pérez. Luego de la incertidumbre que se generó ayer por el secuestro de los soldados profesionales en 2 ocasiones, anoche los uniformados fueron entregados a una delegación de la Defensoría del Pueblo del departamento de Caquetá. Así lo confirmó desde su red social X Iris Marín, defensora del pueblo nacional. Desde allí también confirmó que Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí se encontraban bien de salud. Hay que decir que en un principio y luego de la mediación de la Comisión de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales, los soldados habían sido dejados en libertad en un principio, pero minutos después los retuvieron de nuevo. Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, rechazó esto y cuestionó el papel de alias Calarcá en la mesa de diálogos con el gobierno, mientras continúa delinquiendo. Hoy están reunidos en la mesa las disidencias de alias Calarcá con el gobierno nacional. No seguir generando ese conseguimiento con la población civil contra las decisiones judiciales. Así que el llamado hoy a la gente a que respetar las decisiones judiciales, pero no vemos voluntad política, no entendemos cómo se habla de paz cuando siguen secuestrando, siguen extorsionando y siguen construyendo a la población civil. Así que para sentarnos hay que hablar cosas clarísimas. El Ejército Nacional denunció lo sucedido y aseguró por medio de un comunicado que las disidencias de las FARC del bloque Jorge Suárez Briceño usaron a la comunidad de la vereda Getsemaní para realizar la asonada y secuestrar a los soldados. Y cambiamos de tema porque durante el evento
evento de conmemoración del Holocausto al Palacio de Justicia en la Universidad Externado, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Báñez, aseguró que la toma no fue una acción genial, sino demencial, un acto terrorista, al recordar que así lo calificaron incluso varias sentencias del Consejo de Estado. El magistrado también respondía a esas afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la toma al Palacio de Justicia, que dejó 100 personas muertas y más de 11 desaparecidas, fue una genialidad del M-19. Sergio Barbosa. A punto de cumplirse 40 años de la toma del Palacio de Justicia, los presidentes de la Corte Suprema y la Corte Constitucional se reunieron en la Universidad Externado de Colombia con familiares de las víctimas del Holocausto que dejó cerca de 100 muertos, entre ellos 12 magistrados, incluidos el presidente de la Corte Suprema para aquella época, Alfonso Reyes Echandía. En el conversatorio, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, criticó que aún no se haya contado la verdad histórica sobre la toma del Palacio de Justicia y advirtió que no se puede calificar como una acción genial, sino demencial. No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial. Un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado. Tras 4 décadas del Holocausto del Palacio de Justicia, Ibáñez reiteró que el M-19, según las investigaciones, fue el principal responsable de la tragedia que dejó heridas abiertas y familias que aún reclaman por la verdad. Y en un año el gobierno nacional no ha hecho nada ante el riesgo de perder la seguridad energética del país, pese a las advertencias que ya lanzó la Contraloría. A propósito, el contralor Carlos Hernán Rodríguez le envió una dura carta al gobierno nacional, encendiendo de nuevo las alertas y quejándose por la falta de gestión del gobierno nacional. Marcela Peña. El panorama no podría ser más complicado. El país lleva 3 años sin gestión para aumentar las reservas de hidrocarburos. Las deudas por cuenta de los subsidios a las empresas de energía y gas ya superan los 2,8 billones de pesos. El año entrante vamos a depender más del gas importado y para completar, cada vez vendemos menos petróleo al exterior y cada vez recaudamos menos regalías. Ese es el panorama que pinta hoy la Contraloría General de la República, que en una durísima carta al ministro de Minas, Edwin Palma, le reclama al gobierno porque no ha hecho nada frente a los riesgos de seguridad energética en el último año. Está reiterando la Contraloría advertencias que había hecho hace prácticamente un año sobre los riesgos de inseguridad energética. Dice además que ha esperado todo el año el famoso plan de transición energética, el plan B, para dejar de depender del petróleo, y todavía no hay claridad sobre los proyectos, planes y programas que lo sustentan y que lo desarrollan. Le pide la Contraloría al Ministerio y al Gobierno que escuchen esta vez y que actúen en beneficio del interés de la nación. En noticias internacionales, Nueva York se despierta con el joven demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, como nuevo alcalde electo de la ciudad más poblada de Estados Unidos, una victoria electoral que hace tambalear la relación entre la metrópolis y el gobierno de Donald Trump. Laura Alejandra Moreno. Zohran Mamdani, hasta hace poco un legislador regional no tan conocido, se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York tras imponerse en unas elecciones con la participación más alta desde 1969. Su victoria representa un giro político en la ciudad impulsado por el voto joven y por una ola de apoyo popular a sus promesas de justicia económica. Con una sonrisa permanente y un tono desafiante, Mamdani se presentó como la alternativa a la que llamó la vieja política de los poderosos. De hecho, en plena jornada electoral lanzó un mensaje directo: si usted está contento con la agenda de Donald Trump y con que los multimillonarios decidan por todos, vote por Cuomo, en alusión a su principal contrincante, el exgobernador Andrew Cuomo, respaldado por Donald Trump y Elon Musk. El nuevo alcalde de Nueva York llega a administrar la ciudad con propuestas que buscan aliviar el costo de vida, como transporte público gratuito, cuidado infantil universal, viviendas asequibles y supermercados administrados por la alcaldía con precios bajos. Para financiarlas, él planea subir en 2 puntos el impuesto a quienes ganen más de $1 millón al año y aumentar la carga fiscal a las grandes empresas. Y como era de esperarse, sus ideas generaron resistencia entre las élites políticas y empresariales, pero le valieron el respaldo masivo de la ciudadanía. Además de ser el alcalde más joven desde 1892, Mamdani se convierte en el primer mandatario musulmán en la historia de Nueva York.
nacido en Uganda y nacionalizado estadounidense, el nuevo alcalde ha sido blanco de acusaciones de extremismo y antisemitismo, las cuales ha rechazado como manifestaciones de islamofobia. Donald Trump ya advirtió que podría bloquear fondos federales para la ciudad o incluso tomar Nueva York, declaraciones que Mamdani calificó como simples amenazas y aseguró que está dispuesto a dialogar con todos, incluso con sus críticos. Y cerramos hablando de deportes porque Lucho Díaz vivió un momento agridulce en la Champions League en la victoria del Bayern frente al PSG 2-1. Lucho Díaz hizo 2 goles, pero luego se fue expulsado. Cristian Marín. Gran actuación tuvo el colombiano Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich, 2-1 frente al Paris Saint-Germain en el Estadio Parque de los Príncipes, la cancha del vigente campeón de la Liga de Campeones. La historia fabulosa para el colombiano arrancó a los 4 minutos cuando convirtió el primer gol del compromiso, tras un rebote del portero, y estaba muy atento Luis Díaz para cazar la pelota y mandarla a guardar. El segundo tanto llegó a los 32, una recuperación, le robó la cartera a Marquinhos, el defensor central del Paris Saint-Germain, y resolvió frente al cuidapalos del conjunto parisino. Parecía que la noche era rutilante, brillante y memorable para el jugador de la Selección Colombia. Sin embargo, el hecho infortunado para Luis Díaz llegó a los 45+7. Después de una fuerte infracción sobre Hakimi, que le gana la posición de la pelota, se lanza en tijera y su cuerpo cae en el pie de apoyo del lateral marroquí. El jugador del Paris Saint-Germain se tuvo que ir lesionado y después de un acertado llamado del VAR, el guajiro recibió cartulina roja. El trabajo realizado por Luis Díaz durante más de 45 minutos fue suficiente para que el Bayern Múnich lograra una victoria fundamental en condición de visitante y diera un golpe sobre la mesa, derrotando en casa al campeón defensor de la Champions. Luis Díaz ajustó 10 festejos desde que llegó a la casa del conjunto bávaro, 3 de ellos convertidos en la Liga de Campeones. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.